agradecer al colectivo LGTBIQ+, yo en el orden de las letras ya, a la estadounidense, pues no me sale, me sale LGTBIQ y más, ¿no? Yo os estaba mirando, ¿no? Bueno, lo primero, el título de la charla, que es política, activista y trans. Y yo ayer estaba pensando, cuando estaba dejando un tuit, digo, y no estar loca, ¿no? Como decía aquella canción. Pues bueno, sí, claro que se puede. Lo que pasa es que eso lleva una historia detrás y eso... ¿Quién te iba a decir a ti, a mí, hace 40 años que eso era tan siquiera imaginable? Yo creo que era además un sueño jamás soñado, un sueño que no nos atrevíamos ni tan siquiera a un atisbo de esas fantasías increíbles que podemos tener, a llegar un momento, a llegar a pensarlo, porque en esos momentos sencilla y llanamente te dedicabas a sobrevivir y a supervivir, ¿no? En una época que en este país se nos encarcelaba, se nos daba brutales palizas en las comisarías, donde éramos perseguidas y perseguidos, ¿no? Y con la ley de peligrosidad social, hasta el 10 de enero del año 79, se nos metía en la cárcel. Me metieron, y aprendimos a convivir de alguna manera con un pie en la legalidad, con otro pie en la ilegalidad, que yo muchas veces pienso de que si ahora mismo tuviera que coger un túnel del tiempo, ¿no?, de hacer un viaje, realmente yo me moriría de miedo, me da angustia ahora el pensar que yo pudiera dar ese salto al pasado, pero al mismo tiempo recuerdo cómo de alguna manera, de una forma resiliente y superviviente, aquello para ti era lo normal, ¿no? Empezabas a esquivar y evitar ciertas situaciones de peligrosidad que aún así seguías cayendo. Cierto es que a mí me maravilla veros aquí y ver esta aula llena de jóvenes, de chicos y de chicas, de estudiantes, y también se me ponen los pelos de punta muchas veces de ver cómo personas LGTBIQ y personas trans específicamente pueden estar tranquilamente dentro de un orden con todo el camino que nos queda por delante, pero podéis estar realizando los estudios, ¿no? Podéis hacer carreras y poderlo terminar, que era algo absolutamente impensable, sobre todo para las personas trans, ¿no? A lo mejor una persona gay, una persona lesbiana, si era invisible, si estaba en el armario, todavía podía cursar los estudios. Las personas trans no salimos del armario, nos sacan a patadas, ¿no? Porque en cierto modo hay un momento de nuestras vidas en que realizamos una transición y en ese momento somos visibles. Por lo tanto, también fuimos mayor objetivo, de forma proporcional, durante la dictadura, de las leyes represoras de vagos y maleantes, como la de peligrosidad social, ¿no? Porque éramos más objetivos. Para el franquismo no había personas trans, para el franquismo solamente había homosexuales, maricones, y en este caso, por las personas trans, éramos para ellos mariquitas, muy mariquitas, ¿no? Que era gente que era como mucho más visible. Yo, como tantas y tantas personas, yo quería introducir un poco las leyes y eso, aunque yo de pronto he visto que aquí tengo que hablar de mí y de por qué estoy aquí y que si es posible realizar todo este viaje, ¿no? Pero yo, al igual que tantas y tantas personas, pues un día tuvimos que dejar nuestros pueblos y dejar atrás nuestras familias, nuestros entornos, nuestras amistades. Además era el peaje que teníamos que pagar por vivir en libertad la vida que libremente queríamos y sentíamos, ¿no? Y en ese caso yo lo tuve que hacer también, y se cumple este año 40 años de ese a veces difícil proceso, ¿no?
y de salir de tu casa y de al final irte a otra isla y terminar y aterrizar en una esquina y venderte por 300 pesetas. Porque al final era de las pocas salidas que teníamos las personas trans, o esto o el espectáculo. De ahí das el salto al espectáculo y comienzo a actuar en una sala de fiestas de allí de Las Palmas, que por cierto mañana estoy allí. Hombre, que no iba a ser todo disgusto, me queda un día para comerme unas papitas arrogadas y un mojo picón. Pero sí recuerdo aquel parque, aquella esquina, ¿no? Y cómo contemplaba también un hotel que estaban construyendo, que se llamaba el Hotel Don Juan, y que era imposible, impensable acceder a ese hotel porque era de muchísimo lujo. Y las vueltas de la vida hizo que 25 años después, la primera vez que salía en el Telecanarias, en las noticias de Canarias, al final me terminaron haciendo una entrevista desde la azotea de aquel hotel, y contemplé aquel parque y contemplé también a aquella niña, ¿no?, que salió de su casa con más miedo que vergüenza, ¿no? Pero precisamente pienso de que eso es lo grande de la democracia. Lo grande de la democracia es poder viajar desde esa esquina con todo el viaje interior y exterior y terminar aterrizando en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y convertirte en la primera mujer transexual diputada de este país, ¿no? Que aunque parezca una perogrullada, si eres la primera, es que antes no ha podido ser. Y todos aquellos casos que son por primera vez, es que anteriormente a eso nunca se pudo producir, como otras tantas situaciones. Sí recuerdo perfectamente que en el 2011, cuando se anunció que iba en las listas del Partido Socialista, pues empezaron a haber comentarios, entre ellos de Esperanza Aguirre, ¿no?, que ahora está refugiada en el Ayuntamiento de Madrid, como vimos el otro día detrás de un muro allí, hablando por teléfono en cuclillas, ¿no? Que decían que por qué había que decir que era la primera vez, que por qué teníamos que decir que una persona trans, que las personas no había que valorarlas por su no sé qué, este discurso que encima intentan empaparnos, porque al final lo que resulta es que te quieren invisible. Al final lo que resulta es que te quieren quitar toda esa visibilidad. Entonces, en ese momento yo reclamé o dije públicamente que de la misma manera que otras tantas situaciones, la primera mujer que condujo un autobús aquí en Madrid, yo vi una portada de un periódico de color amarillo en una exposición que era la primera mujer que conduce un autobús de la MT. Por lo tanto, era noticia, la primera mujer que fue policía, la primera mujer que bajó una mina, la primera mujer que estuvo en los geos, la primera. Siempre hay que destacarlo porque quiere decir que es una situación y que es una cosa a un lugar a donde hemos llegado. Pero parece que si es la primera persona transexual que llega a un sitio, pues siempre hay unas dudas que entonces ya no se puede hablar porque se debe de hablar de otras cosas. Resulta curioso que justamente quienes hasta ayer nos negaban el pan y la sal, hoy vengan a pretender darnos normas de comportamientos, pero sobre todo porque, como dije antes, nos quieren ver detrás de esa piedra. Se hace necesario comprender desde dónde venimos, ¿no? Desde dónde venimos para poder estar hoy aquí, para poder estar en la Asamblea de Madrid, para poder haber podido registrar ayer en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley 3/2007, una ley nuestra también del Partido Socialista, y que ayer hemos registrado su reforma para la completa despatologización de la transexualidad, donde se incluyan las y los menores puedan obtener el cambio registral de nombre y de sexo, se incluyan también las personas transexuales extranjeras en su tarjeta de residencia y permiso de trabajo. Era una petición que se hizo luego a lo largo del tiempo en estos 10 años que lleva esta ley, que fue vanguardia, que fue ejemplo en todo el mundo, porque fue la primera vez en todo el mundo que se convirtió en un mero trámite administrativo, que las personas transexuales podíamos cambiar de nombre y de sexo y en la partida de nacimiento y traslado del folio registral sin necesidad de pasar por una mesa de operaciones, ¿no?
pues ahora la despatologizamos completamente. Ahora es desde la propia autodeterminación de las personas. Ahora ya no hace falta ningún informe médico, ya no hace falta ningún requisito de ningún tipo, ¿no? Pero para llegar hasta aquí, para llegar hasta esta reforma, para llegar a la anterior, a la ley 2007, veníamos todavía de mucho más atrás, de ese año 79, donde digo que hasta ese año se nos metía en la cárcel y se nos siguió metiendo con la figura del escándalo público, hasta el año 1985, donde 2 lesbianas iban de la mano por Sol y fueron llevadas a comisaría, fueron apaleadas, y el amigo también, y dio la circunstancia de que esto se hizo público, ¿no? Y salió en el periódico El País, y al crearse una alarma social se derogó esa figura que recogía del escándalo público de las personas homosexuales y transexuales. Pero quiero decir que hasta el año 81, las personas transexuales también íbamos a la cárcel si nos sometíamos a una cirugía genital, pero íbamos nosotras y nosotros como iba el médico que nos la realizaba, porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. Y entre esas, pues muchas personas trans tuvieron que emigrar, huir o hacerse operaciones en sitios tan pintorescos y rocambolescos como era Casablanca, Marruecos. Sí, las personas transexuales se iban a operar a Marruecos. Y muchas veces con un pasaporte de ida, pero nunca con uno de vuelta. Y fueron muchas las personas que se quedaron en aquellas mesas de operaciones y que nunca jamás las volvieron a ver. Por eso muchas veces me planteo, cuando se oye lo de el capricho, ¿no? Que siempre piensas, maldito capricho, ¿no? Maldito capricho que aún hoy en día en países como Irán, como Irak, Afganistán y otros tantos, se nos sigue persiguiendo, se nos sigue matando, o se nos sigue reprimiendo, o estamos sufriendo el ostracismo social. Aún así es algo tan efervescente, aún así es algo tan necesario que pones en riesgo tu propia vida, porque hay cosas que no puedes reprimir, hay cosas que es como una botella llena de burbujas, que si la sacudes va y explota. Pues hasta el año 87 no se produjo en este país la primera sentencia de cambio de nombre y el cambio de sexo. Hasta ese momento era absolutamente imposible, aún hubieses pasado por una intervención quirúrgica. Y en el 87 se crea una sentencia, luego otras posteriores crean jurisprudencia, y lo que supuso en esos momentos un gran avance también era un retroceso en sí mismo, y voy a explicar por qué. Porque aunque te daban una nueva partida de nacimiento, un nuevo DNI, en el caso de mujer, arriba mujer, el nombre de hombre, tal, al final había una anotación marginal que decía ficción de hembra. Ficción de hembra o ficción de hombre. ¿Esto qué era? Esto no era nada más sino que aparte, nunca mejor dicho, los derechos inherentes al nuevo sexo adquirido, tales como el matrimonio. Porque luego las personas transexuales, aunque eran de sexo legal, en el caso de mujeres o de hombres, cuando iban a contraer matrimonio, en caso de que fueran heterosexuales, iban a contraer matrimonio con un hombre o con una mujer, llegaba el fiscal y recurría sistemáticamente a esos matrimonios. Porque aunque eras mujer, él decía que tenías un cromosoma masculino, era algo tan rocambolesco y esperpéntico como esto, y entonces te impedía ese matrimonio. Por lo tanto, nos quedamos en un limbo absolutamente legal que no se solucionó hasta principios del año 2000, que fue antes del matrimonio igualitario, que fue en el año 2005, y las personas transexuales ya se mandó una circular y la Fiscalía dejó de recurrir sistemáticamente esto. Entre medio tenemos la ley del año 2007, la antecesora de la que va a ser la reforma esta de la ley 3/2007. Entonces veníamos que era absolutamente obligatorio pasar por una mesa de operaciones para conseguir una documentación. Entonces nos encontrábamos con gente que el fin último, su objetivo, no era una cirugía genital,
Y yo pude ver, y muchas personas pudimos ver, cómo se operaban para tener una documentación ante una necesidad completamente acuciante como es el derecho a tu propia identidad, para evitar humillaciones diarias a la hora, todas estas horas que todas y todos tenemos que mostrar nuestra documentación o nuestra identificación a lo largo de nuestras vidas. Pues todos estos momentos que todos hemos vivido de tener que identificarnos, para las personas transexuales era un auténtico suplicio, ¿no? Nada tengo que decir si tenías que viajar a terceros países donde aún estaban muchísimo más atrasados que nosotros y te podía encontrar incluso que podía peligrar tu vida, ¿no? Empiezas a sortear también todas esas situaciones, aprendes a convivir, a malvivir, te haces de sanitas porque te cogen y te puedes poner el nombre que tú quieras allí, la tarjeta de crédito te pones las iniciales y cuando llegas a pagar al Corte Inglés o no sé qué, te pones a silbar a ver si resulta que no te piden el DNI, ¿no? Porque en un momento, situaciones, yo me acuerdo ya que era como... quedaban meses para que al final se promulgara esta ley. Yo me acuerdo de ir a coger un avión y yo, porque ya es que encima aprendes a tener una psicología del copón, ¿no? Y yo ya veía a la de, creo que era de Iberia o no sé de cuál era, de Vueling. Yo digo, esta me la va a dar. Entonces le muestro la tarjeta de embarque, hace así y dice, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces se quedó como tan así que no le dio capacidad de reacción. Dígame, ya está bien, ya está bien. O de ir a correos y decir que te dan el paquete de correos porque les da la gana y que otra vez no me lo dan. Situaciones que parecía al final que tenías que estar rogando, pidiendo, o que circulara por toda una oficina del banco uno a uno para ver quién era ese animal de feria. Situaciones completamente de humillación, de humillación. Por eso muchas veces hay que entender ciertas situaciones y yo intento poner ejemplos gráficos para que nos podamos entender mejor, ¿no? Porque evidentemente la transexualidad no es una enfermedad, evidentemente la transexualidad no es una patología mental, por mucho que se empeñe en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos va sacando de sitios y nos va poniendo en otros, pero siempre nos va dejando como en algún lado, como parece que les cuesta, ¿no? Pasamos de trastornos mentales directamente a la misma estantería, en otra estantería de esa misma biblioteca, como estamos ahora exactamente, a disforia de género, ¿no? Que es el disgusto de ser. O sea, tenemos un disgusto terrible, o sea, que nos vamos chocando por las paredes. Es absurdo, porque evidentemente la transexualidad en sí mismo no es disforia. Puede haber personas que sienten una desazón por ser quien eres, pues sí, pero en sí mismo todas las personas no la pueden sentir. Es como si dijéramos que todos los mineros bajan a las minas acojonados porque les va a explotar o va a derrumbarse, lo cual no es cierto. Habrá quien baje con una sensación de temor y habrá quien baje como una situación cotidiana. Por lo tanto, la transexualidad no se puede catalogar en sí misma como ningún tipo de patología. Ahora somos disfóricas, disfóricos. Ahora la próxima reforma que ya han anunciado, pasamos a ser incongruentes. Es que, de verdad, cuando salió la noticia yo puse en Twitter, digo, yo espero que pasito a pasito algún día nos lleguen a considerar hasta seres humanos, ¿no? Hasta personas, porque posiblemente ahí... Pero este es el mismo periplo, este es el mismo viaje que hizo la homosexualidad. Pasó de trastorno mental, pasó a la desazón de ser homosexual y al final es una realidad más de la diversidad del ser humano, que es de lo que se trata, ni más ni menos el hecho de ser una persona trans, ¿no? Entonces rescato y hablo de la ley 2007, donde era necesario pasar por una cirugía porque había personas que se operaban, lo cual era absolutamente indigno sin querer hacerlo por tener una documentación. Esta propia ley a mí, en lo personal, me costó parte de la salud,
porque veníamos del matrimonio igualitario, eran unos compromisos que estaban en el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, y veníamos del matrimonio igualitario y de 500.000 de personas con esos obispos, con esas gorritas ridículas en contra del matrimonio igualitario, ¿no? No salían a la calle en las manifestaciones de los desahucios, de la pobreza en el mundo, del hambre, de la guerra, no. Salen cuando es para reflejar, para ponerse en contra de los derechos